Bueno chicos, nunca algo tan pequeño me había hecho tan feliz. ¿Queréis saber de qué se trata este aparatito? Pues quedaros con nosotros hasta el final del vídeo, porque este está llamado a ser uno de los atomizadores de CO2 más competentes del mercado. Buenos días gente, ya estamos un día más en Casa Aquarios 4K, nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la importancia de el CO2, del dióxido de carbono en los acuarios, sobre todo en los acuarios plantados, ya que sin un correcto adite, sin una correcta proporción de CO2 dentro de nuestros acuarios, pues a veces es bastante complicado que ciertas plantas se desarrollen en condiciones buenas, en condiciones óptimas y sobre todo con un desarrollo brutal, un desarrollo súper rápido. Entonces, como es muy importante este tema, vamos a hablar de ello largo y tendido, pero sobre todo vamos a mostrar el último, el increíble, el todopoderoso difusor, ojo, externo. Vamos a ver qué tal. Y es que hasta ahora, pues los difusores que más o menos venimos conociendo, pues son estos difusores los más típicos, ¿vale? Nos sacan una... Este, por cierto, es el de Twinstar. Me gustan bastante los de Twinstar porque te saca una burbuja muy finita y eso permite que luego pues se disuelva en el acuario pues lo más rápido posible, ¿vale? Si saca la burbuja muy gorda, lo que pasa es que nos sale a flote y no se disuelve de una forma eficaz dentro del acuario, por lo tanto vamos a tener ahí un déficit de CO2. Cuanto más finita sea la burbuja que tire el difusor, mucho mejor. Y de eso precisamente os quiero hablar, mirad. Bueno, pues mirad, tenemos por aquí el típico inyector, el típico atomizador de CO2 que hemos probado ya en el canal y qué tal, y que funciona muy bien, pero estos inyectores tienen varios puntos que a mí no me terminan de convencer. Por un lado, tienen demasiadas juntas, tanto dentro de la propia cámara de inyección como fuera, tiene demasiadas juntas por las que podría fugar, ¿vale? También por acople de las mangueras. Ojo, no digo que fuguen, ¿vale? Funcionan perfectamente bien, muchos años sin fugar, pero ojo, a cuantas más juntas, mayor riesgo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es que el que he comprado, eso es una locura. No tiene sentido ninguno. Mirad, está dentro de esta cajita, que parece una caja de paracetamol, pues exactamente igual. Antes de que me preguntéis muchos que dónde se puede conseguir, os dejo el enlace fijado en el primer comentario de este vídeo y ya me vais comentando vosotros lo que os parece, si lo tenéis, si lo utilizáis, si lo habéis utilizado, me dejáis vuestros comentarios aquí abajo. 12 euritos, esto es una maravilla, 12 euros, ojo, el caro, que está ahora con descuento, señora, ¡vamos! Bueno, pues este es el otro, esta es la nueva pieza que me he podido encontrar y comprar. El precio es bastante contenido para un difusor de este tipo. Y bueno, tiene sus cosillas, ¿vale? Únicamente tenemos dos puntos de fuga, simplemente en la junta que va aquí y en las entradas de la manguera. Esto va bastante bien sellado, no es una junta, es un pegamento bastante fuerte, por lo tanto ahí no tiene por qué fugar nunca el agua. Pero bueno, dos puntos de fuga, ya no tenemos tantas juntas, eso siempre es bueno, solo tendríamos una junta aquí. Y lo interesante de esto pues es lo contenido del tamaño y que bueno, vamos a poder ver exactamente el tamaño de burbuja que nos va a hacer este difusor en tiempo real, ¿vale? El otro no vemos el tamaño, la vemos ya saliendo por ahí, pero este vamos a ver el tamaño exacto, ¿vale? Vamos a comentar cositas interesantes de este difusor, o este inyector, mejor dicho, esto es un inyector. Mirad, esto es lo que nos encontramos cuando lo abrimos, el cuerpo del atomizador, este inyector, como lo queráis llamar, ¿vale? En aluminio, perfectamente bien, no se va a degradar nunca. Esta es la piececita que va a hacer de difusor. Por aquí, por ese agujerito, entraría el CO2 a presión y por aquí se inyectaría directamente al torrente, ¿vale? Y lo interesante también de este elemento es que nos aporta una pequeña válvula antirretorno que lo que haría sería, cuando el agua no circula y tal, tapa, o sea, cuando el CO2 no está saliendo y tal, tapa completamente ese orificio y eso permite que el agua no ascienda ni se mueva del acuario, de la manguera, donde lo tengamos. Así que bueno, en ese aspecto la verdad es que es interesante cuanto menos. Por lo demás nos incluyen también unas pequeñas abrazaderas, lo cual lo hace bastante resistente a la hora de colocar la manguera aquí, y con las abrazaderas, que es un detalle que sea de palometa, pues se queda perfectamente cogido y perfectamente instalado. Lo dicho, por el precio que tiene, tamaño contenido bastante más reducido. De hecho, si lo comparamos, mirad, lo vamos a comparar, qué leches. Tamaño de un difusor, tamaño del otro, para el mismo diámetro de manguera, ¿vale? Para 16 milímetros interna. La verdad es que se nota bastante. Luego también tenemos difusores o atomizadores de estos de la marca JBL y tal, que son también perfectamente válidos.
Pero bueno, también es interesante probar otros productos, ¿no? Que no se lleven siempre las mismas marcas de siempre la tajada. Bueno, pues vamos a instalarlo, vamos a hacer la prueba y sobre todo vamos a ver la burbuja cómo la tira de gorda, porque mirad, si vamos al acuario del salón, al acuario concurso, ojo, voy a hacer un pequeño spoiler, vais a ver cómo ahora mismo tengo un atomizador que se me queda un poquito limitado para la cantidad de CO2 que yo quiero inyectar. Mirad lo que os comento, vamos para allá. Mirad, estáis viendo el acuario concurso ahora mismo, ¿vale? Tengo que decir que muy pronto lo vais a ver, pero tuvimos que hacer una reestructuración de sustrato, entenderéis por qué en el vídeo que vamos a hacer muy pronto. Entonces, bueno, no puedo comentar mucho más. ¿Veis? Estas burbujas son bastante más gruesas de lo que me lo tira el de la cocina. ¿Por qué? Porque tengo que inyectar tanto CO2 en este acuario a través de este difusor, que no es muy grande, aunque sea la talla más grande que tiene Twinstar. Entonces se me queda un poco limitado, ¿vale? Necesito algo que con que me tira burbujitas más finas que estas, pues casi que mejor. ¿Veis cómo son bastante gruesas? A ver, que más o menos se disuelven, pero si vamos para arriba, como veis, llegan muchas a la superficie. Eso no nos interesa. Cuantas menos burbujas lleguen a la superficie, mejor, ¿vale? Entonces, vamos a ver, vamos a probar este nuevo... Por cierto, Skimmer Eheim, todo Eheim. Esto es un full Eheim. Vamos a ver este nuevo difusor, si es mejor o peor. Para ello, mirad, tenemos aquí el drop checker bien cargado de líquido. En este caso veis que está azul. Bueno, pues esto lo interesante es que se ponga verde, ¿vale? Con el cache que tenemos es para que esté en verde, si hay una correcta inyección de CO2. Así que vamos a meterle leña y lo vemos. Bueno, mirad, ya lo tenemos instalado y la verdad es que la instalación es ultra, mega, hiper, súper sencilla. Ya le hemos colocado, mirad, o sea, no tiene más. Tenemos nuestra bombona de CO2, que por cierto, en cuanto se me agote, le tengo que poner una válvula normal, ¿vale? Esto es de un extintor. Aquí tenemos, obviamente, el tema de la inyección, que ahí estáis viendo la cantidad de burbujas. Le estoy metiendo casi 2 burbujas por segundo para este acuario. Y nada, la línea de CO2 directamente aquí. No hace falta válvula antirretorno, porque bueno, aunque retornase, se quedaría aquí en el cuenta burbujas. No iría a ningún lugar el agua, ¿vale? Pero bueno, aún así ya lleva aquí incorporado nuestro sistema antirretorno. Y obviamente, pues lo pillamos con esa rosca, la línea de CO2, ¿vale? Muy importante el tema de esa rosca, si no la tenemos, vamos a tener problemas. Y aquí pues ya estaríamos inyectando nuestro CO2 directamente a la línea de filtración, ¿vale? Hay que decir que no restringe nada la circulación, o sea que perfecto. Hemos cortado la manguera, cuanto más pegada a nuestro filtro mejor. Este Eheim Professional 5, esto es una maravilla. Cuanto más pegada al filtro mejor, así va a tener más recorrido la manguera y más tiempo va a estar en contacto con el agua a alta velocidad para que se vaya precisamente disolviendo ese CO2 en el agua. Por aquí tengo el resto de cositas que vais a ver pronto, como os comento en el vídeo. La verdad es que es el acuario full Eheim, se me ha quedado bastante bien, aún sigo poniendo cositas en orden, pero bueno. Vamos a ver arriba si empieza ya a salir el CO2 o no, pero de momento tiene que coger presión, ¿vale? Al principio no va a echar nada hasta que no empiece a coger presión el sistema, y una vez que ya coge presión suficiente el sistema para que empiece a funcionar, pasa como con los difusores normales, hasta que no coge la presión suficiente no empieza a meter CO2. Vale, pues os muestro en cuanto esto esté soltando ya CO2 a saco. Bueno, mirad, lo tenemos ya en funcionamiento. Y como veis, apreciáis la corriente de agua que pasa de derechas a izquierdas, y en la superficie de esta piedra se aprecia como un burbujeo muy intenso que se lo lleva muy rápido el agua, ¿no? Bueno, pues eso son las micro burbujas de CO2. ¿Por qué digo micro burbujas? Porque mirar a escala, ¿vale? Mirar la yema de mi dedo, a ver si consigo encontrar. ¿Veis la yema de mi dedo? Y mirar la piedra difusora y sobre todo las micro burbujas que está generando este inyector, ¿vale? Pero es que no acaba aquí, porque es que yo he dicho, esto no está funcionando, porque yo me iba arriba y no veía las típicas burbujitas de CO2 que vemos cuando tenemos un sistema de CO2 al uso, como el que hemos enseñado al principio del vídeo, ¿verdad? No vemos las típicas burbujas por todo el acuario, es que mirad. Este es el tubo de salida del filtro y es que no vais a ver ni una sola burbuja saliendo por aquí. ¿Qué es lo interesante de esto? ¿Qué significa esto? Pues básicamente que todo el CO2 se está aprovechando, todo el CO2 se está disolviendo en esa corriente de alta velocidad de nuestro filtro conforme lo va inyectando. Ahora lo interesante es ver si es más eficiente este sistema nuevo que el difusor típico que teníamos
dentro del acuario vamos a ver en 1 horita, en 2 horas, en 3 horas, si este color varía o no varía. Yo lo voy a dejar aquí funcionando y ahora os enseñaré. Lo interesante es eso, que con... ahí visto ahí un poquito. Que con la misma cantidad de CO2 inyectado, ¿vale? Estamos sobre unas 2 burbujas por segundo, la misma cantidad de CO2 inyectado, vamos a tener, o en teoría, según lo que estoy viendo ya, y me está encantando, una mayor tasa de disolución, o sea, mayor aprovechamiento del CO2 que estamos inyectando al acuario, menos desperdicio. No necesitamos a lo mejor tener 2 burbujas, sino podemos bajarla a 1 y media, depende, lo veremos, nos lo dirá el Drop Checker y sobre todo haremos, si hace falta, un test de CO2. Entonces, bueno, discreto, ya no tenemos un aparato más dentro del acuario, que eso siempre acaba feando. Precio contenido son 12 euros, o sea, ridículamente barato. Y lo interesante de esto es que también venden el recambio de la piedra difusora de dentro, que lleva incorporada ya la única junta que puede fallar de este sistema. Así que perfecto, creo que venden 3 recambios por 8 euros o algo así. O sea, es increíblemente barato. Vale, ahora sí. Ojo, si tenéis acuarios pequeños como el de 30 litros de la cocina, este sistema lo podéis utilizar si no queréis eso, algo que afee el sistema. Pero ojo, esto es lo realmente interesante para acuarios grandes, donde queráis una tasa de disolución de CO2 perfecta. Aunque yo creo que como funcione bien, creo que voy a ir pues voy a ir comprando más elementos de estos para implementarlos en mis acuarios, porque por un lado no tengo algo más feo dentro del acuario, por otro lado tengo una mejor disolución de CO2 y mejor reparto por todo el acuario de CO2, así que interesante cuanto menos. Vamos a ver de todas formas en unos minutos lo que pasa, que para mí van a ser minutos, o sea, para vosotros van a ser minutos, para mí van a ser horas, y os voy contando. Bueno, he colocado también la luz esta, que la tenía pendiente de colocar, son una maravilla estas lucecillas, la verdad. El difusor lleva ya 24 horas conectado. Sigue la misma edición, más o menos 1 burbuja y media, 2 burbujas por segundo, aproximadamente, exactamente la misma cantidad de cuando teníamos puesto nuestro difusor. Y vamos para arriba porque el resultado es la leche. Nunca había hecho esto antes de terminar un vídeo de prueba, pero me he comprado 2 más. Aquí veis el pantallazo para que veáis que no os miento. Ayer, mientras grababa, dije, me voy a comprar 2 más. ¿Por qué? Porque la diferencia es abismal. Mirad. O sea, en tan solo 24 horas de funcionamiento, tiene un verde lima prácticamente ya tirando al amarillento, que preocupa este test con la misma adición de CO2, con un difusor normal, común, al uso de toda la vida de Dios, como este que tenemos aquí, ¿vale? Con este difusor, en 24 horas o sea, en un funcionamiento normal, con la adición que teníamos una baja concentración de CO2 en nuestro acuario. En tan solo 24 horas con el nuevo atomizador y la misma adición de CO2, la verdad es que el resultado es increíble. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Ahorrar en CO2, eso es innegable. Vamos a conseguir una mayor estabilidad, mayor salud de las plantas, sobre todo, que ya os comentaré cuando haga el vídeo de este acuario, os comentaré un poquito el problema que teníamos aquí, que ya ha dado parece con la tecla. Y nada, que estoy encantado, pero encantadísimo con ese difusor. Poco más que comentar, porque no hay mucho más que comentar de un atomizador como este. Pequeño, compacto, barato, resistente, y ya veremos a la larga cómo se comporta. Eso lo veremos aquí en el canal. ¿Merece la pena? Sí. ¿Cuánto? Mucho. Yo os digo, me he comprado 2. Otro de 16 milímetros y otro de 12. El de 12 lo voy a poner en el acuario de la cocina, el de 16 en el holandés. ¿Por qué? Porque es increíble, o sea, las burbujas son mucho más finas, ahora el acuario es mucho más estético porque no hay tanta micro burbuja por ahí flotando, se disuelve mucho más rápido y el rendimiento es increíble. Vamos a tener CO2 para rato. Venga, gente, si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como este, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, dale like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!